Sin duda alguna, el componente que vamos a estudiar en este video es uno de los más, digamos, apasionantes que tiene SQL Server Integration Services. Me refiero al Slowly Changing Dimension. Te doy la bienvenida a la continuación de nuestro aprendizaje y espero que te siga siendo de muchísimo provecho. Este componente, para poder comprenderlo, voy a pasar en primer lugar a explicar desde el punto de vista del Data Warehouse qué es una dimensión lentamente cambiante. Cuando estamos hablando de dimensiones lentamente cambiantes, nos estamos refiriendo a la forma en que los datos de las dimensiones van cambiando a través del tiempo. Cuando una información se actualiza en mi sistema transaccional, ¿cómo yo voy a almacenar eso dentro de mi data warehousing? ¿Voy a almacenar un histórico de esos datos o lo voy a sobreescribir? Eso depende mucho de la visión del negocio como tal y de cuál dato, cuál columna tiene relevancia al momento de realizar análisis sobre ella ya cuando estamos en la parte de la inteligencia de negocios. Las dimensiones naturalmente pueden cambiar de manera muy rápida, como una clasificación de un producto, como un club de un jugador de fútbol, siguiendo el ejemplo que hemos estado desarrollando. Pueden cambiar no tan rápidamente como el nombre de un país, no es común que cambie, pero sí puede cambiar. O pueden ser totalmente estáticas. Esto es un concepto más o menos general, pero cuando lo llevamos a la práctica, al día a día, dentro de una empresa, quienes van a definir qué históricos van a almacenar y qué no, es realmente o son la parte interesada, en este caso el negocio, los líderes, los que están llamados a tomar decisiones. En los ejemplos que vamos a ver, vamos a estudiar dos tipos de dimensiones lentamente cambiantes por ser de hecho las más utilizadas. Yo misma que tengo más de 10 años en el área no he trabajado con ningún otro tipo, entonces vamos a enfocarlo de esa manera. El tipo de dimensión lentamente cambiante 1 es cuando sobreescribimos los datos. Un ejemplo muy sencillo, tengo una columna nombre y ese nombre en mi sistema, mi registro de clientes, un usuario entró y modificó, qué sé yo, tal vez Elena, por tomar mi nombre como ejemplo, se escribe con H y en el sistema estaba sin H, alguien lo corrigió, pero al momento de llevar eso al Data Warehouse, para mí, para mi negocio, no es relevante guardar ese histórico. ¿Por qué? Porque analizar cuáles nombres cambiaron de mis clientes no me va a aportar ningún valor al momento de yo tomar esa decisión. Si en cambio yo necesito almacenar un histórico de ciertos cambios, vamos a situarnos en el ejemplo del cliente nuevamente, esa persona que cambió de dirección, sí voy a almacenar ese dato, ese cambio dentro de mi data warehouse. ¿Por qué? Porque saber cómo se están moviendo mis clientes geográficamente, cuál es ese comportamiento, puede darme mucha información relevante al momento de yo tomar una decisión. Para ilustrar de una manera más gráfica lo que he tratado de explicarte, tengo aquí una hoja de Excel. En la misma voy a mostrar tres columnas, digamos que como lo tenemos en nuestro sistema transaccional. Vamos a imaginar que este jugador, Cristiano Ronaldo, se mueve de club y se va al Juventus. En mi sistema del día a día transaccional, ¿verdad? De mi base de datos de producción, como la llamamos, voy a sobreescribir el club de este jugador y ese cambio lo que hacemos es un update, el valor antiguo es totalmente sobrescrito o pisado por este nuevo dentro de nuestra base de datos y no tenemos ya manera quizás de saber de dónde venía ese o qué otro valor transformó esa columna y así sucesivamente. Entonces, dentro del Data Warehouse, y para que entendamos un poquito más lo que queremos hacer con este componente, el Slowly Changing Dimension, yo sí voy a almacenar ese histórico de esa columna que se llama Club, porque me interesa para un futuro análisis saber desde dónde y hacia dónde se están moviendo mis jugadores. Entonces, dentro del Data Warehouse, aunque este curso es de Integration Services, hay varios puntos aquí que sí debo aclarar. El primero de ellos es que dentro de mi tabla, dentro de mi dimensión jugadores, voy a tener una columna ID propia del esquema
de Data Warehouse. Como es propia de ese esquema, es una columna numérica autoincremento, me va a generar cada vez que yo inserte una nueva fila que representa esa misma entidad, Cristiano Ronaldo, un ID totalmente diferente. ¿Qué sucede allí? Que entonces no voy a tener forma de saber realmente ese dato dentro de mi sistema transaccional a qué entidad pertenece. Por tanto, dentro del Data Warehousing, en mi arquitectura, en mi diseño, debo incluir una columna, un business key, una clave de negocio que me permita colocar estos registros en este contexto transaccional o de mi sistema para yo conocer realmente a quién dentro de mi tabla maestra pertenece ese registro. Lo siguiente que haremos en un esquema de Data Warehousing donde vayamos a almacenar históricos es necesariamente agregar una fecha de inicio, una fecha de fin y un flag que me indique si ese registro es o no el último. Esta opción es totalmente opcional, redundantemente hablando, porque con el filtro de la fecha fin is null puedo perfectamente identificar cuál es la última versión del registro, pero por un tema de rapidez en los queries, cuando tenemos grandes volúmenes de datos, es recomendable agregar esta columna y que sea de tipo bit, o sea 0 y 1. En el caso de las fechas, ¿qué es lo que voy a almacenar allí? Voy a almacenar como fecha de inicio el momento dentro de mi calendario en que ese registro, en que esa fila llegó a mi tabla de dimensión. Cuando ese registro sufre un cambio, acá como el que mostramos que se cambió de Real Madrid a Juventus, voy a almacenar una nueva versión de ese registro. Entonces, procedo a ponerle como fecha de fin a la versión anterior la fecha de inicio o la fecha donde estoy insertando el registro nuevo. O sea, la fecha de inicio de este debe ser necesariamente igual a la fecha de fin de su versión anterior. Pasando inmediatamente a llevarlo expuesto a lo práctico, tengo acá dos instrucciones de Transat. La primera de ellas, voy a crear un esquema nuevo llamado DW y dentro de ese esquema voy a crear una tabla llamada FIFA, aunque con muchísimo menos columnas que la que hemos venido trabajando anteriormente. Voy a agregar aquí, como les decía, el ID, que no es más que un entero autoincremento para control dentro de mi Data Warehouse, el ID key, que no es más que el ID de la clave de negocio que representa ese registro en mi sistema transaccional, en mi origen de datos, el nombre y el club. Como valor adicional, y les había comentado ya en la explicación previa, vamos a agregar dos columnas de tipo fecha, inicio y fin. ¿Ok? En este caso, podemos perfectamente especificarle a SQL Server que como valor por defecto, esa columna me tome un getDate. Vamos entonces a crear primero el esquema y luego creamos la tabla dentro del mismo con el nombre FIFA. Todo se ejecutó correctamente. Pasamos al SQL Server Data Tools y tenemos ya aquí un data flow con nuestra respectiva conexión. Vamos entonces a elegir los registros a leer desde la tabla FIFA. Por un tema de rapidez deberíamos tal vez elegir, qué sé yo, los 10 primeros registros. Exactamente, podemos perfectamente elegir los primeros 10. Para eso busco mi origen de datos que hemos estado utilizando y vamos a hacer aquí una consulta sumamente sencilla con un top 10 from FIFA a la tabla FIFA. Si le doy un preview voy a retornar 10 registros. Acepto y dentro de mi toolbox en el Integration Services voy a buscar el componente llamado Slowly Changing Dimension. Lo arrastro y procedo a conectarlo con mi origen de datos original. Vamos a configurarlo
Aquí esta pantalla es totalmente informativa, ilustrativa. Le damos al botón aceptar y en primer lugar, Integration Services me está preguntando que cuál es la tabla o view en la que yo voy a escribir esos datos, ¿de acuerdo? Entonces les decimos la que creamos, DW FIFA. Una vez seleccionada la tabla, Integration Services me dice acá abajo que debo elegir al menos un business key, o sea, una clave de negocio, que ya lo conversamos anteriormente. Ese business key es, aquí la llamamos en la dimensión ID key y en mi tabla transaccional es la columna ID. Una vez seleccionado eso, aquí le especifico que realmente esa es mi clave de negocio. Lo próximo es dar clic sobre el botón siguiente y finalmente dentro de esta ventana vamos a seleccionar qué tipo de Slowly Changing Dimension nosotros vamos a trabajar. A la izquierda, dentro de esta ventana, yo tengo una pequeña descripción de cada uno. Para el primero, son columnas que no están supuestas a cambiar. Entonces, si esas columnas nosotros tenemos, digamos, una columna, ¿qué valor se me puede ocurrir? El ID de una persona, el número de licencia de conducir de un ciudadano. Ese valor quizás no permita realizar ningún cambio. Entonces, si yo le especifico a Integration Services que esa columna es de ese tipo, entonces no me va a permitir enviar ese dato a otro flujo que no sea más que aquel de error, una salida de error, indicándome que ocurrió un cambio en algo que no estaba permitido. Puedo enviarlo, como vamos a ver más adelante, a un output de error o perfectamente puedo decirle al ETL que falle, que su ejecución se detenga, inmediatamente detecte un cambio en una columna de esta naturaleza. El siguiente tipo, el changing que tenemos acá, son aquellos que habíamos comentado que ciertamente pueden cambiar en mi sistema transaccional y que en el data warehousing lo vamos a sobreescribir y no sucede ningún problema, como habíamos mencionado en el caso del nombre. El último, que es un atributo histórico, es donde sí vamos a ver el tipo de Slowly Changing Dimension 2, o sea, vamos a guardar versiones de esos registros. El club, como habíamos acordado, necesitamos que cuando cambie sí nos guarde un histórico de ese atributo, y el nombre le vamos a decir a Integration Services que es un atributo de cambio, o sea, no sucede absolutamente nada. Hago clic en el botón siguiente y en esta otra ventana, como no tengo ningún atributo del primer tipo que si cambia el ETL debe explotar fits, entonces esta opción está inhabilitada por el momento. Los atributos que dice ahí, changing, cuando me cambia el nombre, Integration Services ahí me está diciendo, tú quieres que yo actualice todos los registros que pertenecen a ese business key o tú quieres que yo simplemente actualice el último de esos que coinciden. Eso lo vamos a dejar tal cual. Finalmente, dentro de los atributos históricos, debemos de elegir cómo vamos a configurar ese valor. Si vamos a utilizar una combinación de fecha de expiración junto con una columna tipo bit, o si vamos a, en cambio, trabajar con una fecha de inicio y una de fin, que es la que yo he elegido para este ejemplo. Para marcar el valor de las fechas de inicio, aquí debo elegir cuál de las variables del sistema voy a utilizar como referencia. Vamos a elegir la de la fecha de inicio, Start Time, y hacemos clic en Siguiente. La última ventana la dejamos con los valores por defecto y procedemos ya a la última de ellas, que es un extracto, un pequeño párrafo informativo de lo que vamos a realizar en este paso. Presten mucha atención porque aquí se agregan una serie de componentes
de muchísimo interés para nosotros. Ahí está debidamente configurado. Si nos detenemos un momento en este punto a evaluar lo que hizo Integration Services, nos vamos a dar cuenta que ciertamente todos los pasos que creó son basados en componentes que ya nosotros habíamos estudiado en lecciones anteriores. No tenemos allí nada que desconozcamos. Hace primero una evaluación de si es un componente totalmente, digamos, histórico o si es un componente de cambio, y dependiendo de eso va a ser un flujo o no. Si es un histórico, va a venir por acá, va a crear una columna derivada con el valor para la fecha fin de la versión anterior, va a actualizar esa versión anterior. Luego de eso, viene acá y lo une con aquellos que son totalmente nuevos. Y por último, este otro flujo, donde están los atributos que sí están permitidos cambiar y donde simplemente le vamos a hacer un update como es de esperarse. Si procedo a ejecutar mi ETL, me va a traer allí las 10 filas que habíamos ya configurado inicialmente con el top 10. Si voy a mi management y hago un select sobre la tabla que creamos bajo el esquema de W, vamos a ver que tenemos allí 10 filas ya insertadas. Para proceder a probar la dimensión lentamente cambiante de tipo 2, ya tengo aquí un update sobre la columna de Cristiano Ronaldo con su ID 20801. Lo vamos a actualizar en la tabla de origen en FIFA para ejecutar nuevamente el ETL. Para asegurarme de que los datos vuelvan a ser los mismos, he traído aquí un ORIN con los IDs que ya están insertados dentro de la tabla que habíamos creado. Esos ID que están acá. Ejecuto nuevamente mi paquetito y vamos a esperar el resultado final para ver si realmente nos guardó una nueva versión de la fila correspondiente a Cristiano Ronaldo. Ejecuto mi consulta y vamos a validar que realmente Cristiano Ronaldo está apareciendo 2 veces dentro de mi tabla Data Warehouse y que dentro de la versión anterior, el ID 1, tenemos ya un valor dentro de la columna fin, indicando que ese registro ciertamente ya fue actualizado por uno nuevo, que en este caso es este que tenemos acá. Como los datos, el resto de la información no cambió en lo absoluto, fíjense que el ETL no insertó ya ningún otro registro. Espero que esta clase te sea de mucho provecho. Es realmente un componente muy útil cuando estamos trabajando en arquitecturas de data warehousing, por lo que te recomiendo que des tus propios ejemplos, que lo practiques y que vayas dominándolo de la manera más correcta que te sea posible.